Aquí estamos nuevamente para la tercera charla de Mariana San Martino, que pertenece al grupo de didáctica de las ciencias de INFLYCIP, de CONICET, Universidad Nacional de La Plata. INFLYCIP es Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, y también pertenece al grupo de ¿Qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Mariana recorrió y recorre un camino de búsqueda permanente con paradas que dicen, yo diría paradas académicas, que dicen bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en ciencias sociales con mención en salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en epistemologías del sur, CLACSO, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ella nos dice que estas paradas, en su conjugación, se transforman en dilema existencial ante el ítem profesión de un formulario cualquiera. Actualmente es investigadora independiente del CONICET, y su tema de investigación gira en torno al análisis y desarrollo de entornos didácticos para abordar la problemática de Chagas en contextos educativos diversos. Ella desarrolla su trabajo en el grupo de didáctica de las ciencias del IFICIP, como mencioné antes, a través de actividades de investigación, docencia, comunicación pública de las ciencias, extensión universitaria y activismo. Y dice todo casi en simultáneo en casi cada paso dado. Como parte de la misma trama, es coordinadora del grupo de ¿Qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, un colectivo que se desvela por promover el abordaje de la problemática de Chagas desde una perspectiva multidimensional en contextos educativos diversos. Es otras cosas más, dice ella, pero todo siempre gira en torno a la misma brújula que marca el sur de un día en el que el Chagas deje de ser causa y consecuencia de injusticias, discriminación, estigmatización y tantos otros males, tanto más malos que los tripanosomas. Mariana, el micrófono es tuyo para profundizar sobre este tema tan interesante y tan serio. Bueno, buenas tardes. Justo se pusieron a ladrar todos los perros del barrio. Díganme, cierro la ventana, estamos ahí eufóricas, los perros y yo. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y por el espacio y bueno, por estar ahora acá escuchando esta última intervención del día. Voy a compartir pantalla, ¿puede ser? Sí, por favor. Ahí está viendo. Ya se ve. ¿Y ahí se ve completa? Sí, ahí se ve bien. Bueno, me puse una alarma porque puede que hable mucho. Si no, avísenme cuando vaya, por favor, más o menos, si a los 40 minutos no paré, díganme, así me apuro, porfa, si alguien también me ayuda con el tiempo. Muy bueno, bien. un poco lo que, muchas gracias, lo que traje para compartir hoy tiene, bueno, este título: ¿cuáles son los saberes necesarios y los escenarios más pertinentes para hablar de Chagas? Para ver si logramos responder de algún modo esa pregunta. Primero vamos a empezar hablando de Chagas un poquito. Y para eso les pido a ustedes que digan en voz alta, porque el chat no sé si lo puedo ver, hacia algunas de ustedes, no los 57 o 58 que están en la sala ahora, la primera palabra que viene a su cabeza cuando escuchan la palabra Chagas. Calor. Pobreza. ¿Alguna otra? Olvido. Latinoamérica. ¿Un par más? ¿O estamos? Chaco escriben. ¿Chaco? Ah, está el chat.
Embarazo. Vivienda precaria, ranchos. Enfermedad. Enfermedad, y ahí vi en el chat una vinchuca. Corazón, región norte del país. Bien. Vulnerabilidad. Bien, buenísimo. Vamos a tratar de retomar. Desigualdad. Desigualdad. Ahí veo mal también. A mí me viene la imagen de la película Casas de Fuego, que me impactó muchísimo en su momento. Bien, bueno. Bueno, buenísimo. Ahí anoté olvido, desigualdad, bien. Vamos a ver si las retomamos un poquito dentro de un rato. Me han hecho difícil la tarea, pero eso es bueno. Bien, después de este así primer veloz ejercicio para ponernos un poco en tema desde cómo la pensamos, la problemática de Chagas, bueno, me adelanté y dije la palabra problemática porque en realidad consideramos que Chagas es algo que es mucho más que una enfermedad, es una problemática compleja de salud socioambiental, así la definimos, y bueno, para ver cómo entrarle, cómo abordar una problemática compleja y no salir huyendo ante el desafío que nos plantean, lo que proponemos es pensar, digamos, echamos mano de algunas metáforas que nos pueden ayudar a comprender mejor de qué estamos hablando, dónde estamos paradas. Proponemos pensarla como, digamos, nos viene bien la metáfora del rompecabezas. Pensar a Chagas como un rompecabezas. La metáfora es simple y es fácil, digamos. Si a mí, si estoy armando un rompecabezas y me falta una pieza o dos, claramente no voy a poder armar, no voy a poder tener la imagen completa que estoy queriendo armar o ver. Entonces, la propuesta que traigo es de pensar al Chagas como un rompecabezas de 4 piezas, es apenas una propuesta, seguramente, y ojalá estén pensando, puedan pensar al final más piezas, o piezas diferentes, pero bueno, para tener un punto de partida de dónde conversar, y de dónde hablar del tema, y de dónde comprenderlo, tenemos estas 4 piezas, empezando por la pieza biomédica, que es de la que más se habla frecuentemente cuando se habla de Chagas. Yo voy a ir un poco rápido sobre el tema Chagas, después si hay dudas puntuales y eso las conversamos, o después les cuento dónde encontrar las respuestas, así no nos quedamos hablando solo de Chagas, si no tengo tiempo de contarles después algunas otras cuestiones relacionadas a mi trabajo. Pero bueno, ubicamos dentro de la pieza biomédica, claramente, aquí al sujeto que está en el centro de la imagen, que es un parásito, un protozoo llamado Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad de Chagas. Este parásito se aloja en unos insectos, que en Argentina conocemos como vinchucas, o en la sangre y tejido de mamíferos. La vía de transmisión del Trypanosoma cruzi, las vías son varias. La más conocida es esta que está representada acá arriba a la izquierda, la vía que se llama vectorial, porque es la vía que tiene como responsables a las vinchucas, que son insectos hematófagos, son chinches hematófagas, o sea, que se alimentan de sangre, que no nacen con el parásito, ninguna vinchuca nace con el parásito, sino que lo adquiere al momento de alimentarse de una persona u otro mamífero que tenga Chagas. De esa manera, ya sí, las próximas veces que esa vinchuca se alimente, va a quedar con la posibilidad de transmitirlo en sus próximas comidas, y lo va a transmitir de esta manera, no es con la picadura, ellas mientras pican, por una reacción mecánica, digamos, pican y chupan todo lo que pueden, y por un efecto mecánico, hacen caca al mismo momento, en el mismo momento y casi en el mismo lugar en el que se están alimentando, y es en la materia fecal donde van a estar los parásitos si se trata de una vinchuca infectada. Y entonces, cuando la persona se rasque, o después de rascarse se lleve la mano a los ojos, por ejemplo, para refregárselos, va a hacer que de esa manera el parásito ingrese en su cuerpo. Otra vía de transmisión es la vía vertical, que ocurre cuando una persona gestante que tiene Chagas le transmite el Trypanosoma cruzi a su bebé durante el embarazo o el parto.
Esto no ocurre en el 100% de los casos, no todas las personas gestantes con Chagas le van a transmitir el parásito a sus bebés, algunas sí, otros no, en algún embarazo sí, en otro no. Por eso es importante, por eso y por otros motivos, es importante lo que ocurre en Argentina, lo que debería ocurrir en Argentina, que es que se cumpla la ley que dice que hay que hacerle el análisis de Chagas a toda persona gestante de todo el territorio nacional. Para detectar, para después estar atento, no porque se pueda hacer algo en el momento del embarazo, sino que esa es la señal de alerta que indica que hay que hacerle el análisis a su bebé y a sus otros hijos e hijas, en el caso de que no lo tengan hecho, para ver si se ha dado la transmisión. Me adelanto un poquito, esto es porque los bebés y los niños, las niñas, los menores, tienen enormes posibilidades de curarse. Por eso esto del análisis durante el embarazo. Otras vías de transmisión puede ser la transfusión de sangre de donantes infectados o infectadas, los accidentes de laboratorio, de personas que trabajan con el parásito o con vinchucas infectadas, el ingerir alimentos o bebidas contaminadas con el Trypanosoma cruzi. Esa vía no es muy conocida, digamos, no es de la que frecuentemente se habla, pero es bastante común, sobre todo en países como Brasil, Venezuela, Colombia, digamos, países donde toman, como yo digo, jugos más raros que jugo de naranja, que es el que tomamos acá, básicamente, digamos, donde hay otro tipo de frutas que a veces están asociadas a nidos a lugares donde hay vinchucas, o que en su preparado pueden quedar expuestas a la contaminación por estos insectos infectados. Es otra vía de transmisión. Y también se ha visto que se puede transmitir el tripanosoma a través del uso compartido de jeringas en el caso de usuarios de drogas inyectables. Las de abajo están chiquititas porque no son las más frecuentes. En Argentina los bancos de sangre se controlan, como controlan VIH, hepatitis y esas otras cuestiones, controlan Chagas también. De las que tenemos que ocuparnos y preocuparnos más en el país actualmente es la vía vectorial y la vía vertical. Igual de importante es decir que no son vías de transmisión el compartir mate, darse abrazos, besos, saludarse con la mano, tener relaciones sexuales con alguien que tiene Chagas, o dar la teta. Una persona que tiene Chagas no lo va a transmitir en el momento de la lactancia, no va a transmitir el parásito en el momento de la lactancia, y esto es fundamental decirlo y que se sepa. Dentro de la vía, estamos dentro de la dimensión biomédica, recordemos, dentro de esta dimensión también ubicamos aquellos aspectos que hacen a los problemas físicos que puede traer el parásito en las personas que lo portan. Acá para mostrar, digamos, que apenas la persona se contagia, atraviesa lo que se llama la etapa aguda, que puede pasar, o no, de hecho pasa desapercibida en la mayoría de los casos, o presenta síntomas inespecíficos como malestar general, cansancio, una fiebre un poco prolongada, pero nada más raro que eso, entonces pasa desapercibida o es confundida con alguna otra problemática. Después las personas pasan en una etapa que ahora se llama crónica asintomática, que a mí no me gusta porque es confuso como nombre. Antes se llamaba indeterminada, que era igual de confuso, pero no tanto, a mi modo de ver. Y es allí donde se van a encontrar, donde van a pasar toda su vida, en esa etapa, la mayoría de las personas que tienen Chagas. El 70% de las personas que tienen Chagas no van a desarrollar nunca ningún problema orgánico debido al Trypanosoma cruzi. El 30% que sí lo va a desarrollar, 20 o 30 años después de haber adquirido el parásito, pueden tener problemas cardíacos o digestivos, porque los órganos que se ven afectados son el corazón, el esófago o el colon. Y los síntomas van a ir asociados a esos órganos, ¿no? Según cuál sea el órgano afectado. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo me entero que tengo Chagas? Es a través de un análisis de sangre, que es gratis por ley, y que se hace en cualquier lugar del país, no es nada sofisticado, solamente es algo que el médico tiene que pedirlo, no es de las cosas que saltan en los análisis de rutina, sino que hay que pedirlo específicamente para que se hagan los test correspondientes para detectar presencia de T. cruzi. Y tratamientos en plural, porque a la hora de hablar de tratamiento hablamos de dos tipos, aquellos tratamientos que buscan eliminar el parásito,
que son estos, que son dos drogas, Venidazol y Furtimox, que son muy antiguas, que tienen muchos efectos adversos en personas adultas, y que todavía generan gran controversia en el sector, en los equipos de salud, con respecto a ver, está todo el mundo de acuerdo con tratar a bebés, con tratar a menores de 19, 18 años, según la literatura, y contratar a personas con capacidad de gestar. Eso es lo nuevo, entre comillas, de los últimos años, porque sí se ha comprobado, sí hay evidencia suficiente que demuestra que tratando a una persona con capacidad de gestar no durante el embarazo, se reducen enormemente las probabilidades de que esa persona transmita el tripanosoma durante el embarazo. No le podés decir a esa persona que se va a curar, porque no lo sabes, porque no se sabe en los casos de las personas adultas, y es ahí donde está la controversia. Hay quienes dicen, bueno, hay que tratar igual, aunque sea adulto, porque le trae ciertos beneficios, y hay quienes dicen, bueno, le trae ciertos beneficios, pero los efectos adversos a veces son peores que los beneficios, y ahí se agarran en los congresos médicos y médicas, y bueno, el resto seguimos con nuestras cosas, mientras ellos definen un poco cómo resuelven eso. Si es que lo resuelven algún día, sospecho que eso se resolverá el día que encontremos mejores drogas, ¿no? Pero bueno, hay muchos grupos también investigando y buscando mejores drogas, pero de momento no hay mayores novedades. Propuse tratamientos en plural porque después está todos los tratamientos que puede recibir una persona que tenga, por ejemplo, afectado su corazón, que van desde determinada, no sé, pastilla para la arritmia, si ese es su problema, hasta tratamientos quirúrgicos, o bueno, hay muchas cosas para hacer que dependen de cada caso y de cada persona, y de en qué estado de salud o de desarrollo o de avance se encuentre su patología, ¿no? Esto es ese 30% del que yo hablaba hace un ratito. Hasta acá y a toda velocidad fue, velozmente y muy general, todos aquellos aspectos que podemos ubicar dentro de la dimensión biomédica. Después planteamos la dimensión epidemiológica, que es la que nos permite, o es donde encontramos los elementos que nos permiten caracterizar la problemática a nivel más macro, esto de tratar de entender y ponerle cifras y gráficos a la distribución de las vinchucas, dónde se encuentran las personas, a los distintos índices y números y estadísticas que maneja la epidemiología clásica, y que nos permiten, bueno, ubicarnos un poco también a la hora de pensar en la magnitud de la problemática. Pensando en estas cuestiones epidemiológicas y de distribuciones, cabe decir que las vinchucas, que son estos insectos responsables de solo una de las vías de transmisión, se encuentran distribuidas desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. Pero es necesario decir que el mapa de Chagas no es el mapa de las vinchucas, sino que es el mapa que muestra dónde viven personas que tienen Chagas. Y eso nos cambia un poco el eje de muchas discusiones y muchos contenidos de artículos y de textos académicos, y de textos de comunicación también, que insisten en mostrarnos un Chagas, una problemática de Chagas restringida geográficamente a determinada región de América Latina. Este es el último mapa que publicó la Organización Mundial de la Salud del año pasado, a partir de datos oficiales de los países del año 2018, o sea, lo más actualizado que hay, que muestran con puntitos rojos dónde hay personas, donde se han diagnosticado oficialmente personas infectadas con Trypanosoma cruzi. Los países que no tienen puntito rojo no quieren decir que no hay personas con Trypanosoma cruzi viviendo allí, sino que no han sido diagnosticadas, o su diagnóstico no ha quedado registrado en ninguna estadística oficial. Entonces vemos claramente puntos rojos en todos los continentes, más allá de, digamos, no solo el continente americano, sino que Oceanía, Europa, Asia y África. Pensando en los números y las distribuciones y esto que nos da la epidemiología clásica, bueno, cabe decir que en el mundo hay al menos, se estima que en el mundo hay al menos 6 millones de personas infectadas con el Trypanosoma cruzi,
y 1,5 millones de personas infectadas con Trypanosoma cruzi en Argentina. Lo digo así más largo y más difícil porque no podemos decir que son 6 millones y 1,5 millones de personas enfermas de Chagas, porque solo el 30% de ellas va a desarrollar o desarrolla la enfermedad propiamente dicha. El resto son personas que tienen la mala suerte de estar infectadas con un parásito, pero tienen otras malas suertes, que esa condición les trae muchas veces, que ahora vamos a hablar, pero no son personas enfermas en términos biomédicos, físicos, digamos. Hasta aquí podríamos estar de acuerdo que yo estuve hablando y diciendo casi todo lo que hay que saber, y a toda velocidad, el ABC de lo que sería el Chagas. Sin embargo, cuando nos encontramos de la mano de esas estimaciones que yo dije antes, estas otras estimaciones que hablan de que el 10% de las personas que tienen Chagas lo saben y solo el 1% accede al tratamiento, claramente se nos plantea y se nos pone en la cara bien grande una cifras y situaciones que nos demuestran que el problema justamente es mucho más complejo que considerar y comprender solo lo biomédico y lo epidemiológico. Porque, por ejemplo, muy simple, si yo hablé muy rapidísimo y por arriba del tema de los medicamentos para tripanocidas, para matar al Trypanosoma cruzi, y dije que son viejos y que tienen determinados problemas, pero aún si hoy tuviéramos el mejor medicamento del mundo, claramente seguiríamos enfrentando otras cuestiones, porque eso no haría, tener el mejor medicamento del mundo no haría que ese 99% que no acceda a ese medicamento. Me enredé, espero que se me haya entendido la idea que quise decir, digamos. Necesitamos, aún teniendo mejor medicamento, mejor insecticida, mejores técnicas de diagnóstico, no es el caso, hay mucho trabajo por hacer en eso. Si no cambian otras cuestiones, si no comprendemos mejor otras cuestiones vinculadas al Chagas, estas cifras probablemente seguirían siendo las mismas. Y entramos a la, permiso, a lo que, entonces es cuando cobran importancia, ojalá, las otras dos dimensiones que planteamos para comprender la problemática de Chagas. Una es la dimensión sociocultural, donde ubicamos las maneras de comprender el mundo y de pararnos frente al mundo y la realidad que nos rodea de las distintas personas que podemos estar vinculadas o afectadas por la problemática. Y eso, cuando pensamos en el Chagas hoy, se complejiza aún más, porque así como el mapa del Chagas no es el mapa de las vinchucas, el contexto y la realidad del Chagas, si bien nunca lo fue, hoy menos que nunca es ese contexto que nos imaginamos, que nos mostraba Juan Bautista Estañaro en su película, y que sigue tan fuerte y tan presente en los imaginarios a la hora de pensar dónde está o quiénes son las personas que pueden estar padeciendo, sufriendo o conviviendo con este problema y este parásito. Se complejiza, ¿por qué? Porque además se calcula que 2/3 de las personas que tienen Chagas viven en las ciudades. Entonces tenemos la realidad del Chagas rural y latinoamericano, que sigue siendo una realidad vigente en muchos rincones de Latinoamérica, y la realidad del Chagas urbano, que es una realidad más o menos nueva, no solo en las ciudades de Latinoamérica, sino en las muchísimas ciudades del mundo. Espero que alguien atienda mi teléfono, si no. Bien. Perdón. Es lo que nos ha traído la virtualidad, que tenemos toda nuestra vida metida en estas circunstancias, los perros de los vecinos, el teléfono que será mi mamá, por ejemplo, llamando, y esas cuestiones tan particulares de esta realidad. Bien, entonces, decía, dentro de la dimensión sociocultural encontramos y debemos considerar, por ejemplo, esas particularidades de lo que implica tener Chagas, por ejemplo, en contextos rurales o en contextos urbanos de cualquier lugar del mundo hoy en día. Vinculado a esto, y dentro de la dimensión sociocultural, encontramos no solo
que serían, por ejemplo, bueno, los saberes y experiencias, o las representaciones sociales, bueno, depende del marco donde nos paremos, de las personas que tienen Chagas, o que están con la posibilidad de contraer el tripanosoma, sino de todos los actores sociales que de algún modo estamos involucrados en la problemática. Y esto es importante decirlo porque yo algo que trataba de hilvanar hace un ratito tenía que ver con esta imagen tan arraigada, tan arraigada que hay del Chagas, y tan estereotipada, ahí va, que nos ha generado y que seguimos reproduciendo en muchos casos una imagen a un tipo de persona afectada por el Chagas casi universal, campesino-campesina, que su acento me suena más o menos así, su color de piel es tal, vive en tal lado, y hace su casa de barro, entonces encima se la tengo que ir a tirar abajo porque no está bien tener casa de barro, y lo tengo que obligar a hacerse los análisis, y si no vuelve la mamá a traerme a su bebé porque la mamá no me volvió, estoy siendo exagerada y provocadora a propósito, que nada tienen que ver, o sea, hoy menos que nunca, porque el contexto es rural y urbano, y tampoco tienen que ver con lo que fue alguna vez ese contexto tan tradicionalmente rural, que es tan diverso, tan lleno de realidades diferentes, y tan lleno de saberes y modos de vida que tenemos que entender y respetar en vez de ir a pasarle por arriba con topadoras. Entonces, esto es fundamental porque, por ejemplo, yo decía hace un rato, en Argentina es obligatorio el análisis de Chagas dentro de los embarazos, dentro de los controles del embarazo. Tenemos anécdotas de estos últimos años de mujeres, de mujeres que no le han pedido el análisis de Chagas, y al son de, a vos no te lo, esto lo contaba una trabajadora social del Instituto Fatala Chávez, a ella hace 6 años no le pidieron el análisis de Chagas obligatorio por ley, y cuando ella le preguntó a la obstetra por qué, y la respuesta fue porque tenés los ojos verdes. En Bahía Blanca sabemos de otro caso de una mujer que no se lo pidieron, y cuando se enteró que tenía Chagas y fue y le preguntó a la obstetra, estuve embarazada el año pasado, ¿por qué no me pediste el análisis? La respuesta fue, ¿cómo te lo voy a pedir a vos que sos abogada? Entonces, vemos en estos casos tan extremos y vigentes y reales, porque son relatos de primera mano, cómo esto de los estereotipos y los prejuicios se antepone y se constituye muchas veces en una barrera gigante a la hora de pensar el acceso a la salud, por ejemplo. Y ni hablar a la hora de pensar el respeto por los diversos saberes que hay circulando sobre el tema. De la mano de esto, bueno, fuertemente ligada viene la discriminación, la vergüenza, el miedo, y yo dije rápidamente lo del barro, porque tenemos muy asociada también esta idea del adobe como factor de riesgo para Chagas, cuando el adobe no es ningún tipo de problema, una pared de adobe puede ser tan lisa como una pared de cualquier otro material, y las vinchucas no van tanteando materiales, sino lo que van buscando es lugares donde esconderse durante el día. Y eso puede ser una grieta que se haga en una pared del material que sea, o en ropa amontonada, o detrás de algunos cuadros, o en una leña apilada cerca de la casa, en un montón de lugares que reúnen determinadas características estructurales y no necesariamente materiales. Porque hay hoteles 5 estrellas hechos de adobe, hay casas re lindas y super top, y que revalen y nos encantan para todo un sector social determinado, y hay planes de vivienda en provincias como Córdoba y Santiago del Estero que se llaman planes de erradicación de ranchos, que implican tirar con la topadora el rancho de las personas, no permitir que saquen nada adentro al son de esto es por la lucha contra el Chagas, y se les reemplaza su casa construida con saberes ancestrales, con un conocimiento y unos beneficios ambientales y económicos incomparables con otro material para ese contexto, se reemplazan por casas más chiquitas, menos, digamos, que se mueren de calor, con techos de chapa, digamos, con nada que ver con el contexto donde esas nuevas casitas son ubicadas, y que además sabemos que en un montón, en la mayoría de esos lugares, se han llenado de vinchucas otra vez. Entonces, claramente, y vemos cómo pesa esto. Recordemos que estamos dentro de la dimensión sociocultural, digamos. Todas estas cuestiones hay que estudiarlas, abordarlas, y comprenderlas tanto como comprender el ciclo de vida del parásito si queremos revertir un poco alguna situación vinculada con el Chagas.
Dentro de la dimensión sociocultural yo quería traer también, bueno, acá con esta ilustración, para ver de sentirnos también interpelados. Ahora suena el timbre de mi casa, el sumum. Bien, dentro de la dimensión sociocultural, ubicamos también, y cabe decirlo, porque parece que a veces cuando se hacen los estudios de representaciones sociales, está buenísimo ir y ver las representaciones sociales o los saberes de comunidades indígenas, de campesinos y campesinas, de pacientes, entre comillas, y nos olvidamos muchas veces de la necesidad. Esos estudios igual están muy bien, no estoy criticando, yo he hecho muchos de esos trabajos, pero el problema es si nos quedamos ahí, si no vamos a indagar las representaciones sociales, los saberes, las prácticas, los mitos y las creencias de los equipos de salud, del ámbito, de los integrantes del ámbito académico, de docentes de distintos niveles, digamos, somos todos parte de este problema. No hay un nosotros que sabe y un otros que tenemos que ir a tirarles la casa, a ver qué piensan, a obligarlos a hacerse los análisis, digamos. Esto tiene que ser, digamos, porque es tragicómico los discursos que circulan muchas veces relacionados con, le expliqué 1000 veces, les dije 1000 veces que saquen la gallina, que no dejen que la gallina duerma dentro de la casa, le expliqué 1000 veces que si estoy con dengue, que tiren los cacharros, qué sé yo. Y después, quienes explicamos 1000 veces, venimos a casa y tenemos el patio lleno de cacharros, o si somos fumadores, no es mi caso, fumamos como esfuerzo, cuando nos han dicho 1000 veces que fumar hace mal, o sabemos que hay que hacer ejercicio y estamos reachanchados y no pasa nada, o sea, es como que están estos otros que no hacen lo que les pedimos y nos rompemos la cabeza, y hay un nosotros que es parte de los mismos problemas, que sabemos un montón de cosas, igual no las vamos a hacer porque con saber no se actúa, digamos. Hay que cambiar otras cosas para que alguien diga, uy, no, voy a dejar de fumar, o no voy a fumar nunca en mi vida. Porque saber que el cigarrillo hace mal ya a esta altura lo sabe absolutamente todo el mundo, digamos, traje el ejemplo más burdo. Pero bueno, es importante reflexionar sobre todas estas cuestiones a la hora de pensar en lo sociocultural vinculado al Chagas, sentirnos parte, seamos quienes seamos nosotros y nosotras, y entro rápidamente a la dimensión política, y acá les pregunto a ustedes de qué se les ocurre que voy a hablar en estos próximos minutos. Y me tomo un mate mientras alguien dice algo. En el deseo de incidir positivamente para que algo cambie. ¿Quién habló? Muy Andrea. bien, Andrea. Gracias, Andrea. No me tuviste re bien, pero no me salió la dinámica, porque acá era el momento en el que alguien tenía que decir, lo que vos dijiste está súper genial, porque a eso voy ahora, digamos. Porque cuando pensamos en la dimensión política y en lo político, ya suena mi alarma, bueno. Y en lo político, muchas veces nuestra cabeza nos lleva acá, y enseguida, acá veo la palabra gestión en el chat, claro, a la gestión, y a los políticos y políticas, y a quienes elaboran y ponen en la práctica nuestras leyes, las leyes que rigen parte de nuestras vidas. Por supuesto que todo eso está dentro de la dimensión política, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, y en ese ámbito, de lo político. También las cuestiones, los programas de salud también veo en el chat, por supuesto, digamos, todo lo que tiene que ver con la respuesta operativa estatal entra dentro de la dimensión política, y ahí hay enormes deudas pendientes porque la respuesta del Chagas ha sido históricamente irregular, discontinuada, esté quien esté al poder, digamos, hay como hay un tema de falta de tomar realmente el tema y hacer cuestiones sólidas y duraderas que den respuesta estatal y desde la gestión a la problemática. Pero también ubicamos dentro de la dimensión política a todo lo que tiene que ver con las decisiones económicas, tanto a nivel público como privado, dónde se van a parar los recursos, bueno, del Estado ni hablar, qué programa se financia más que otro, qué presupuesto se ejecuta o no se ejecuta, y todas esas cuestiones, pero también las decisiones que toman el sector privado a la hora, por ejemplo, de financiar determinado tipo de investigación sí y otro no,
o de sacar, o de invertir en determinados tipos de proyectos, o en determinadas drogas, si es la industria farmacéutica, etcétera. Pero acá está lo que decía, entramos a la parte que traía Andrea, dentro de la dimensión política ubicamos expresamente y deliberadamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación. Entendida la educación en el sentido más amplio posible, la formal, la no formal, la escuela, la universidad, el posgrado, todo aquello que, digamos, todas esas decisiones políticas que a veces no somos conscientes, que son tales que hacen que elijamos determinada carrera y no otra, que nos dediquemos a determinado tema de investigación y no a otro, que si soy maestra elija determinado tema y no elija otro, o para hablar de este tema tengo 2 recursos y diga voy a usar este recurso y este lo dejo al lado. Bueno, hay en muchas de esas decisiones cuestiones que tienen que ver con cómo nos entendemos como docentes, como investigadoras, y qué entendemos que es el rol político de nuestra tarea. También, bueno, acá decía la parte que le toca, por ejemplo, a la investigación a la hora de comprender su rol y los fines de su labor. Hay muchas maneras de hacerlo, y las diferentes maneras de comprenderlo tienen que ver con decisiones políticas de cada quien. Y acá es cuando yo quería traer, pensando en el público de hoy, por ejemplo, vinculado a lo académico y a lo que muchas veces no nos enseñan en las facultades. Para mí esta fue una frase maravillosa que me encontré hace un montón, maravillosa porque es como una especie de cachetazo con el que después hay que lidiar. El mundo científico es apenas un subuniverso más dentro del mundo en el cual vivimos. Byron Wood es un antropólogo de Estados Unidos. Como el subuniverso de la experiencia religiosa, el arte, los sueños, la fantasía, y él dice la realidad del sentido común, y darnos cuenta de esto, viniendo del sector académico y dedicándonos a la investigación, primero duele, después se convierte en un desafío enorme, y si lo logramos entender y entendernos apenas una pieza más de estas problemáticas, yo creo que se consiguen resultados mucho más duraderos, más reales, más útiles, tal vez. Etcétera. Entonces, dentro de la dimensión política, como decía Andrea, en definitiva, estamos todos y todas, y sea cual sea nuestro rol y nuestro lugar en los entramados donde transitamos. Vinculado a la dimensión política, menciono velozmente la existencia de la Ley Nacional de Chagas, que conoce muy poca gente, que es una ley que rige desde el año 2007, que entre otras cosas, dice que está prohibido realizar el análisis de Chagas para el ingreso laboral. El decreto ley previo, que venía de la época de la dictadura, decía que eso era obligatorio. Por eso la discriminación laboral que sigue hasta nuestros días, porque esta ley que vino a prohibir ese análisis, entre otro montón de cosas que viene a plantear, se conoce poco, no se cumple, todavía no está reglamentada, igual está vigente, y bueno, cabe recordarla y difundirla lo más que se pueda, porque es súper poderosa, tiene un montón de cuestiones que hablan de los derechos de las personas que tienen Chagas o que pueden llegar a tener Chagas, que es fundamental conocer, seamos quienes seamos. Entonces, hasta acá todo muy lindo, yo hablé de 4 piezas, pero la metáfora del rompecabezas ayuda a pensar esto, es re fácil, me falta una pieza y no veo la imagen completa, pero tiene un problema, varios problemas. Entre ellos, que es una metáfora estática, un rompecabezas se arma de una sola forma y los límites de las piezas son estáticos. Y yo empecé hablando de Trypanosoma y después, si volviéramos para atrás, vemos cómo en casi cada cosa que se dice de Chagas empiezan a entremezclarse las piezas y termina siendo súper artificial esto de querer encasillar las cosas en dimensiones, pero sirve para pensar. Y con este ruido de las fallas del modelo, nos encontramos un día con la metáfora, con las palabras maravillosas de Silvia Alderocchi y Constanza Pedersoli, en su libro de Educación en Ciencias en los Museos, que hablaban, entre un montón de cosas más, de la importancia de construir miradas caleidoscópicas. Entonces dijimos que esta metáfora nos viene de 10, es lo que hacemos, es la manera que tenemos de entender el tema y que queremos que el tema se considere, más allá de pensar que son 4 dimensiones, o 25, o 2, lo importante y lo bueno de pensarlo de manera caleidoscópica es entender, como en un caleidoscopio, si ustedes tienen en mente cómo es, y qué imágenes se ven cuando miramos a través de él.
Yo acá tengo uno, estaría, si estuviéramos presentes, en la parte en la que yo hago rotar mi caleidoscopio por la sala y todo el mundo mira y me deja de escuchar, pero no importa. Lo que vemos, lo que cada quien va a ver, no va a ser lo mismo. Los caleidoscopios se mueven, son dinámicos, o sea, las imágenes que nos da el caleidoscopio son dinámicas, son diversas, depende de quién lo agarra, del momento y todo eso, pero están dadas por lo que aporta cada una de las piezas de colores que está ahí adentro, ¿no? Cada una de las cuentitas es la que da y la que permite que las imágenes que vemos en el caleidoscopio sean lo que son, más allá que sean diversas y dinámicas. Y pensemos que cada cuentita, en el caso de Chagas y de otras problemáticas que podemos entender de mirada caleidoscópica, está dada por las diversas disciplinas que abordan el tema, por los diversos saberes que circulan sobre el tema, por lo que tienen para decir y aportar los diversos actores involucrados. Creo que estoy re mal de tiempo, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, voy a ir rápidamente. Yo acá, esta era la parte, y me encanta que no haya sido lo que pasa siempre, cuando yo pregunto la primera palabra que se viene a la cabeza, cuando piensan en Chagas, se me llenan el chat de la palabra de vinchuca, muchísimas vinchucas, acá vi una sola, muchas palabras y elementos vinculados a lo biomédico. Entonces, si tuviéramos papelitos con esas palabras escritas, veríamos cómo en una primera imagen el público, con este ejercicio veloz, es fácil ver cómo queda todo normalmente, lo que suele pasar, salvo públicos copados, no depende de cuán copado sea el público, salvo públicos, no sé de qué depende, de muchas cuestiones, suele quedar con esas primeras palabras atiborrada la dimensión biomédica, más o menos la epidemiológica, pero muy restringida, y este sí fue el caso, Norte, Chaco, Latinoamérica, muy restringida geográficamente, y la sociocultural y política suelen quedar más flojas o muy vinculadas a palabras que son de esas que tenemos tan arraigadas y que en definitiva son tan estigmatizantes y que está bueno repensar. Pero no fue el caso. Si armáramos el caleidoscopio, dijeron un montón de cosas súper diversas y el punto de partida de este grupo estuvo muy caleidoscópico. Esta era la batiseñal que era para que no se duerman y digan por qué una batiseñal en este momento, ya se van a enterar. Y todo esto que conté no es producto de una iluminación de un día a la mañana que me desperté creativa, ni mucho menos, sino que, bueno, es una construcción que viene desde hace muchos años y no hecha en soledad, sino que hecha en articulación, diálogos, tropiezos, contratiempos y cosas maravillosas ocurridas con muchísima gente, digamos, con muchísimas personas y muchos escenarios. Quería traer a este escenario en particular esta frase. Yo me he encontrado a lo largo de mi trabajo, que empezó en el 97, cuando empecé a hacer mi tesina en Córdoba para recibirme de bióloga, me he encontrado algunas frases que las tengo tipo máxima, y entonces las me echo porque, en algunos lugares, porque me parece que pueden servir y a lo mejor les sirven de máxima a alguien más para que se la lleven en el bolsillo. Esto dijo Carlos Morel, un investigador que trabaja en Chagas, en el año 90, refiriéndose a qué teníamos que seguir investigando vinculado al Chagas. Él hizo este llamado, a ser imaginativos, flexibles y desprejuiciados, y yo me lo tomé bastante a pecho, y no soy yo sola, somos muchas personas. Parte de estas reflexiones tienen que ver con mi línea de investigación para CONICET, que es la que mencionaban al principio, análisis y desarrollo de entornos didácticos para abordar la problemática de Chagas en diferentes contextos educativos. Voy a ir rápido para así me pueden preguntar, pero les quería mostrar, por ejemplo, que aún de estas cosas locas se puede publicar y en inglés y en revistas que son así como super tops, porque parece, y esto lo digo así medio de forma irónica, porque muchas veces, digamos, muchos de los trabajos suelen estar subestimados. Suele decir, ¡ay, qué lindo, vos que haces esto! Como si fuera una tarea de los sábados, no sé si ir a la iglesia a ayudar o hablar de miradas caleidoscópicas, y no, digamos, hay mucho trabajo, hay mucho rigor científico, muchas cabezas pensando, muchos informes de CONICET, por suerte probados, y bueno, quería un poco eso, traer esto, contarles esto, que se puede y se debe también participar en los escenarios tradicionales de discusión con este tipo de cosas.
No es fácil tampoco, pero bueno, se puede. También se puede de pronto hacer una serie para niños y niñas con Paca Paca, digamos, es así pantallazo de distintas cosas. Se puede publicar un libro en Springer y encima hacer que sea de acceso abierto. Acá les invito, vinculando arte y promoción de la salud, juntando gente que está con pensamientos similares en distintos rincones del planeta. Nada, ya dije por qué lo estoy haciendo, no es autobombo, es mostrarles la diversidad de cosas que aún que encajan totalmente dentro del ámbito académico y otros ámbitos y que hacen a la tarea de alguien que se dedica, que pueden hacer a la tarea de alguien que se dedica a la ciencia. Trabajan, bueno, esto es un material de comunicación y Chagas que fue tomado luego por el ministerio y hecho una versión reducida, entonces también en articulación con la gestión cuando se puede. Y ya terminando casi, las ilustraciones que traje son de, bueno, se puede hacer un libro también y que sea ilustrado por un integrante del movimiento campesino de Córdoba que le da con sus ilustraciones, que son todas las que yo les mostré al principio, un valor enorme, tanto y tan importante y mucho más convocante a veces que un montón de palabras que uno puede llegar a decir, y ni hablar que si más convocante que poner imágenes de no sé, personas, como solemos ver a veces, personas tristes, mal, mostrando y estigmatizando más que otra cosa. Y nada de esto podría ser real si no fuera, que soy también integrante de este colectivo que estamos cumpliendo 10 años, parte del grupo, nos dedicamos a un montón de cosas, no solo extensión universitaria y comunicación pública de la ciencia, sino que en el marco de las actividades del grupo hacemos investigación, docencia, damos asesoramiento de asistencia técnica, participamos de reclamos para el reglamento de la reglamentación de la ley. Desde el 2018 también nos hicimos una ONG, estamos lidiando todavía porque eso sí excede el saber de cualquier persona de la academia, es un tormento entrar en la onda de las asociaciones civiles, pero es una pata que nos permite, por ejemplo, posicionarnos de otra forma ante la hora de hacer un reclamo, como este que decía, para pedir la reglamentación de la ley. Y acá está Batman, que si se puede pensar en lugares, o sea, en lugares locos donde terminar hablando de Chagas, podría yo contar la experiencia que tuvimos en la Argentina Comic Con del año 2019. Si no saben lo que es una Comic Con, vean, es un espacio, es un subuniverso paralelo donde circula gente loca y gente y superhéroes y personajes de cómics y películas y series, muy empapados y muy viviendo su cultura y su manera de entender el mundo desde esos anteojos locos. Se nos dio la posibilidad de poner un stand de Chagas, nosotros mismos le pusimos ¿por qué Chagas en la Comic Con? Para borrarle a las personas la pregunta, y fue una sorpresa y un cachetazo a mis propios prejuicios, porque el stand estuvo lleno de gente, bueno, gente Batman y otra sarta de superhéroes, preocupados por el tema, agradeciendo el espacio en ese lugar totalmente fuera de contexto, y participando de diálogos y aportando un montón también, participando de los diálogos que queremos proponer, aún en ese contexto loco. De la mano de Batman me gusta siempre poner a este otro superhéroe, que alguien con quien hicimos un trabajo. César estaba aprendiendo a leer y escribir en una primaria en la que hicimos un trabajo espectacular, y no sé, me gusta mucho traerlos a los dos a la sala. Después si quieren les cuento más sobre César y su historia, pero ahora quiero apurarme, así me pueden preguntar o decir algo. Último viernes de agosto, Día Nacional por una Argentina sin Chagas, por ley nacional, y 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, y todos los años hacemos postales, que invitamos a alguien que haga postales, nos ilustre las postales, y este año que estamos de cumpleaños las hicimos nosotros con nuestras manitos, gracias a un taller con una artista plástica que se llama Estrellita Caracol. Y ya. No, ya no. Y ahora la respuesta a esta pregunta les toca a ustedes. No la voy a responder yo. Terminé. Bueno, gracias Mariana. Ahora sigo yo. Graciela tenía otro compromiso. La verdad que quedamos todos medio impactados. Vos sabés que si estás acá, aparte por lo que haces, es porque
un poco la construcción de quienes vienen a compartir a este espacio del doctorado son los estudiantes. Entonces hubo estudiantes que dijeron, uy, yo escuché a Mariana San Martino y hay que traerla. Entonces ahí enfilamos las consultas para... Y tengo que decir que cuando hablé con Mariana, la primera charla telefónica, lo primero que hice fue meter la pata, ¿te acordás? Cuando hablé de Chagas, hablé con todos los prejuicios y me dijiste, no, no hay que ir en esa dirección. Y fue muy, muy interesante todas las charlas que tuvimos. Bueno, hay un espacio para preguntarle a Mariana. Y a ver, yo estoy viendo las manitos levantadas. Marcelo Sarlingo, dale nomás, toma el micrófono y haz tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mariana, me parece fantástica tu exposición, porque además, es decir, veo que en todas las cosas que planteas hay un trabajo enorme, hay por detrás, por supuesto, muchísimo trabajo en grupo. También me gusta cómo resaltás las diferentes visiones y bueno, también me parece espectacular la manera en que le vas llevando la complejidad de la cosa a un lenguaje que se pueda entender desde todas las perspectivas. Entonces, me parece que en eso está realmente muy bien logrado. Y yo en realidad soy antropólogo, veo que vos rescatás mucho enfoques antropológicos y textos, o por lo menos enfoques, y me pareció muy interesante una mirada que vos planteás en el sentido en que decís claramente que los imaginarios de los equipos de salud están tan llenos de prejuicios y tan atravesados por la desinformación como los de otro tipo de ciudadanos. Y yo recordaba, mientras vos decías eso, que justamente, bueno, yo trabajo en una facultad de medicina y tenía un compañero justo en el área en donde trabajamos que era cardiólogo y especialista en Chagas, ¿no? Un médico que, bueno, ahora ya está jubilado. Y él me decía justamente ese comentario, que él trataba de batallar con un conjunto de problemáticas de desinformación de los propios colegas, incluso de los propios cardiólogos, que trataban la cardiología miopática del Chagas como cualquier otra cardiología, sin tener en cuenta justamente el contexto. Mi pregunta es, o sea, en el gráfico del rompecabezas que vos armás, ¿siempre arranca por lo biomédico el discurso o podríamos arrancarlo al revés? Podríamos arrancarlo, por ejemplo, por el Big Pharma, que teniendo la capacidad de producir medicación específica, e incluso hasta podrían desarrollarse ciertas vacunas o algún tipo de forma de prevención, en realidad esa perspectiva, bueno, desaparece, ¿no? Pienso, si no habría que por ahí empezar por ese lado el planteamiento, por la posibilidad científica de resolver el tema y de controlar y eliminar la enfermedad incluso, y sin embargo una instancia que nunca se alcanza a discutir. Me da gracia porque muchas veces cuando pensamos un taller o una charla o algo, la pregunta es, ay, ¿volvemos a arrancar por la biomédica? Es re común que nos preguntemos nosotras mismas si es eso lo que hay que hacer, lo que queremos hacer. Y el 95% de las veces volvemos siempre a lo biomédico, porque nos parece, y por eso tomamos esa decisión, que hay que partir de lo conocido y de lo, ¿cómo se dice?, tangible, de lo... A ver, si yo empiezo de nada, de cualquiera otra de las dimensiones y no anclo las ideas que quiero transmitir desde lo que la gente conoce, bueno, el parásito, la vinchuca, si no nos parece, por ahí nos equivocamos y vale la pena algún día decir, bueno, a ver, vamos igual y arrancamos por otro lado, pero siempre nos pareció, cuando nos lo preguntamos, que está bueno arrancar siempre de lo conocido y del ABC, digamos, para poner como una cosa en común, para que la gente además primero escuche lo que vino a escuchar y después vamos desarmando a lo que vino a escuchar o lo que piensa que va a escuchar a la hora de hablar de Chagas,
y después a partir de eso básico y más conocido poder desarmar mejor lo que sigue. Pero bueno, alguna vez lo hemos intentado, hemos arrancado, estoy pensando en algunos contextos a lo mejor donde no hacía falta partir del ABC o no sé cómo. Lo que pasa es que uno desde el prejuicio también puede decir, no, si voy a trabajar con médicos y médicas, no, seguro que Chagas saben un montón. No, ese es otro tema gigante. En las facultades se aborda re poco el tema, o se aborda de manera re fragmentada. Entonces tampoco es tan claro dar por obvio que al menos si estudiaste medicina algo de Chagas sabes. No necesariamente. Pero bueno. Gracias. Vamos a seguir intentándolo, empezar por otro lado alguna vez. Gracias, Mariana. Le paso la palabra a Clara Milano, que tiene la manito levantada. Clara. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy interesante la charla, gracias. Te quería preguntar, yo asocio, bueno, el doctorado, viste que se llama en Ciencias Aplicadas, y para mí no tengo muy claro todavía si es solo para mí o si es así siempre, pero eso está muy asociado con el abordaje de sistemas complejos, digamos, de las problemáticas socioambientales. Y lo que últimamente, o en el año pasado, que fue mi primer año de doctorado, tuve tiempo ahí de leer y de pensar estas cosas, lo que me parece que es digamos, una gran dificultad para llegar a estos abordajes de sistemas complejos, estos abordajes interdisciplinarios, es que es la manera en la que se forman los grupos de trabajo, ¿no? Como que los grupos de trabajo no se forman a partir de un problema y entonces nos juntamos un montón de disciplinas y vemos qué cosas preguntarnos desde la ciencia, qué cosas preguntarnos desde otros ámbitos. Entonces quería preguntarte un poco tu opinión sobre eso y tu experiencia en tu grupo de trabajo o en otros grupos de trabajo, cómo ves que se forman los grupos de trabajo y cómo te parece que se podrían formar, digamos, de una manera más atinada con este enfoque, ¿no? O más ajustada a este enfoque. Qué difícil esa pregunta. Puedo dar cuenta de mi experiencia, porque creo que no hay receta, creo. O si lo hubiera no la conozco, porque yo me considero como un sujeto, una sujeta extremadamente afortunada porque no busqué yo terminar, digamos, no fue que de Córdoba dije, ay, ¿dónde me voy? Voy a La Plata, trabajo en el grupo didáctico. Fueron una serie de cuestiones azarosas, o depende de las creencias de cada quien, o misteriosas, o de casualidad, o por no sé qué cosa, que me llevaron, por ejemplo, a terminar en el grupo de didáctica de la ciencia, que es un grupo que es muy extremadamente particular en su forma de trabajar y de entender la ciencia y de entender la educación, y eso yo creí que era común, pero ahora mientras más articulamos con otras personas, porque yo me formé ahí después de Córdoba, bueno, estuve en Suiza y después en el grupo de didáctica, y era como mi experiencia laboral, y yo medio que pensé que, bueno, debe ser medio común, y mientras más, me sorprende cada vez más, o ya no tanto, cuando alguien atraviesa una experiencia en el grupo de didáctica, o nos conoce, o viene a un seminario, o nos escucha o algo, nos remarca la forma particular de trabajo que tenemos. De mucho diálogo, mucho intercambio, mucho respeto, mucha horizontalidad. Entonces, bueno, creo que parte es la suerte esta de haber estado ahí. Y después lo del grupo, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas también fue una cosa, fue no buscado, o sea, fue a partir del tema Chagas, y a partir de una experiencia puntual, había que organizar la Semana de Chagas de Mención en el año 2011, yo quería tener vinchucas vivas y sabía a quién pedírselas, y fue convocar entonces a la gente del CEPAVE que nos trajera vinchucas vivas y de paso que ayudaran en la organización, y cuando quisimos acordar, no podría decirte muy bien cómo somos este grupo que hoy cuenta con personas de un montón de disciplinas, perfiles, no somos 20 y pico de institutos y de lugares y fuera de la academia muy distintos, no trabajamos todos en el mismo lugar, y creo que eso hace también una situación un poco atípica. Entonces, por eso puedo contar mi experiencia, pero no sabría cómo decir que se hace, no podría decir se hace así. Bueno, gracias, Mariana, por la sinceridad, pero un poco me parece que
que es lo que nos pasa a todos. La experiencia de este posgrado un poco atravesó por esa, o atraviesa permanentemente por eso, es decir, ¿es posible la idea de un espacio de formación orientado a problemas donde converjan muchas disciplinas y podamos de a poco ir nuestras propias lógicas? Bueno, esa respuesta es la que estamos tratando de dar. Y ahí viene un poco mi pregunta. No, le paso la pregunta a otra persona, porque siempre son más importantes las preguntas de los estudiantes, siempre salen mejor. Andrea Caseri. Gracias, Martín. Gracias, Mariana. Hermosa, preciosa la charla, la verdad. Creía que a esta hora ya no quería escuchar más nada, pero se ve que sí. Bueno, parecida, la pregunta en parte es parecida a lo que Clarita preguntaba recién, pero tiene que ver no solamente con cómo está formado el grupo y demás, sino cómo vos percibís que este tipo de grupos puede ser sostenible en el tiempo, como decís, diferentes disciplinas, institutos, lugares, y si hay una estrategia donde se busca que cada una de las personas pueda encuñar en su propio trabajo parte de lo que va a hacer en la red de trabajo. Si lo buscás, si se busca a propósito, o si es más casual, para que con el tiempo esa pasión y esas ganas de hacer y de aplicar lo que van necesitando, tiene también un fundamento de poder seguir juntos en el tiempo. Me están haciendo preguntas cada vez más difíciles. Creo que me voy a ir, o voy a volver a hablar de Chagas. No, por eso trato de hablar desde mi experiencia. Me parece que yo sí trato de pensar, por ejemplo, en el grupo de didáctica de la ciencia, en el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, no sé por qué, mientras vos hablabas a mí me trajo esto, a lo mejor no tiene nada que ver, o a lo mejor sí, pero participamos, se rescata y rescatamos todo el tiempo el clima y el respeto y la horizontalidad y el repartir de tareas y la no violencia como bandera, porque venimos de experiencias extremadamente violentas, laborales, muchas y muchos de nosotros, muy fuertes, que a lo mejor en algunos casos, algunas compañeras se sostienen al día de hoy, y es el pertenecer al grupo el lugar de alivio donde poder desarrollar cuestiones laborales, no el lugar de alivio de la clase de yoga, sino donde poder ejercer, poner tu pasión, si parte de tu trabajo tiene que ver con tu pasión, tranquila, feliz y sabiendo que está la no violencia. Se me ocurrió decir eso, no sé por qué, pero pensaba yo, mientras vos me preguntabas y trataba de ver qué responder, me vino eso a la cabeza. Y me parece que a lo mejor son cosas de las que no se habla mucho expresamente y son fundamentales, porque no hay, nada, todo, que una cosa va un poco de la mano de otra. Si hubiera violencia no habría horizontalidad, otras cosas tampoco, pero me parece que eso influye un montón. Y después, pensando en otro plano, también se me venía otra de las máximas de mi libreta de máximas, que una vez un investigador cordobés que se llama Walter Rivarola, que es biólogo también y trabaja también con Chagas y con leishmaniasis, él dijo en una charla algo que para mí fue maravilloso, y es que, hablando de Chagas, muchos investigadores e investigadoras lo toman más como un tema de estudio que un problema a resolver. Me parece que eso también ayuda y hace la diferencia de cómo entendés tu trabajo. Si es un tema de estudio, bueno, alcanza con lo tuyo, con lo que vos hacés, con tu subsidio, tu paper, tu microscopio. Si es un problema a resolver que estás encarando y tenés media neurona, te das cuenta que no alcanza con eso que necesitas, clara, aun si fuera que solo te importa trascender académicamente, pero estás entendiendo que vas a trascender académicamente resolviendo un problema, necesitas otras personas, otros saberes, otras disciplinas, otras. Gracias, Mariana. Yo un poco retomo lo que estás contando para agradecerte. Agradecerle a todos los miembros de esta comunidad del doctorado, estudiantes principalmente, que sinceramente todo esto lo hacemos para que puedan aprovechar el espacio. Y bueno, darte muchas las gracias por el esfuerzo. Fue una presentación re linda, re fresca. Nos gustó mucho a todos. Y gracias
a todos y todas por participar. Y bueno, damos por cerrado el ciclo de charlas de este día. Nos vemos en una semana. Gracias a todos, a todas. Hasta luego. Gracias, Yo les quiero Mariana. agradecer haber estado hasta el final y todas las cosas lindas que estoy leyendo en el chat y palabras. Nada, les agradezco y les haré extensivo todas las felicitaciones al grupo. Y nada, gracias y cuando quieran, aquí estamos. Que tengan buenas tardes y buen fin de. Adiós, hasta luego.